del año 2025, el reciente 31 de enero, la Dirección General de Defensa del Consumidor emitió esta disposición precisamente, en la cual este, infiere, dicta y promulga, y también difunde, por supuesto, un manual de, eh, de consorcistas, un manual para la convivencia consorcial, un manual de prácticas consorciales. Muy bien. Si bien es loable la intencionalidad del gobierno, también es cierto que se presta a muchas interpretaciones diferentes, porque la ley se interpreta y es lo que hacemos nosotros cotidianamente. Ahora, algunas interpretaciones tienen, por supuesto, controversias. Y aquí, en esta intencionalidad, tal vez se generan algunas que es bueno aportar desde nuestro lado, eh, para ayudar a aclarar o para hacer lo que nosotros pretendemos siempre, que es debatir. Debatir para hacer mejor la interpretación de la propiedad horizontal, hacerla mejor, más fácil y más accesible a todo el conjunto de interesados. Bueno, en este manual de buenas prácticas consorciales, el gobierno infiere lo siguiente. En la página 5 menciona que el reglamento es el estatuto principal de la vida consorcial. Bueno, esto nos lleva un poco a dirimir esta cuestión si es el reglamento el estatuto principal, porque hasta el año 2015, es decir, desde 1949 al 2015, rigió la ley 13512, como más o menos ustedes conocen. Esta ley daba la posibilidad a los copropietarios, es decir, a quienes tenían unidades inmuebles dentro de un conjunto conglomerado, es decir, inmuebles dentro de otro inmueble, podríamos decirlo así vulgarmente, más de dos propietarios de diferentes inmuebles compartiendo una misma dependencia intercomunicativa, aglomerante de un material y también jurídica, eh, para, para, para disponer de esto. Algunos dicen un condominio con una forma especial de administración. Bueno, tiene otras características diferentes al condominio, porque acá son varios inmuebles, y el condominio es uno solo. Muy bien. Entonces la ley 13512 le daba la posibilidad a estas personas de diagramarse su su propia coparticipación o comunidad en este sistema y les facultaba a dictar un reglamento de propiedad o de copropiedad, en el cual sí establecían el estatuto principal de sus derechos y obligaciones. Pero esto cambia a partir del 2015. En 2015 se institucionaliza definitivamente lo que la jurisprudencia venía sosteniendo, que lo que sucedía acá era que no funcionaba un condominio especial, sino que existía una copropiedad que debía sujetarse a la administración conjunta a través de una persona diferente a los copropietarios. Esa persona que nace es decir, que se consagra definitivamente en el 2015 con la incorporación en el Código Civil y Comercial de la Nación, de rango federal, por supuesto, para todo el país, y superior en cuanto a que es orden público por ser derecho real, artículo 1882 y 84, tienen, por supuesto, en este sentido, tienen una estructura jurídica cuyos elementos y el contenido de esos elementos es inmodificable por las partes a través de contratos. Entonces, elimina un poco la posibilidad, pero no lo elimina del todo, refiere y remite al reglamento de propiedad, precisamente en el artículo 2037, cuando menciona que el sistema va a ser regido por esta ley imperativa en cuanto a derecho real se conforma, es decir, esta estructura jurídica, y deriva o remite o declina hacia el reglamento todo lo que es complementario. Esto lo hacen en el 2056 también. Bien, entonces, ¿qué dice?
el estatuto principal, si bien este es un estatuto, la normativa principal es el código, y la normativa secundaria es el reglamento en todo lo que no contradiga el código. Luego, debajo del reglamento, como se sabe, siguen a veces los reglamentos internos con forma de actas asamblearias con carácter de perpetuidad, o bien las actas deliberativas y legislativas de cada consorcio. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Entonces, la primera observación, que el reglamento ya no es el estatuto principal, el reglamento es un estatuto complementario. Además, cuando nace la persona consorcio, que es quien administra la cosa común, y la componen todos estos miembros, pasan a formar parte de su membresía. Bueno, esto, las personas jurídicas como esta, llamada consorcio, se rigen también por una organización selectiva en cuanto a la normativa, y esto lo establece el artículo 150, ¿ah? Para lo que es la organización, para lo que es la sistematización orgánica de esta persona jurídica. ¿Cómo funcionan los órganos? El órgano de fiscalización, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. ¿A qué nos referimos? Al órgano de consejo que fiscaliza, a la asamblea que legisla y al administrador que ejecuta. Ejecuta, decimos, firma y compromete, si obliga o libera y recauda expensas de los propietarios, o ejecuta o, bueno, o conviene, hace lo que tiene que hacer. Bien, entonces, en cuanto a esa primera cuestión del reglamento, es el estatuto principal, ha quedado. Ahora bien, hay quienes dicen, no, el código en el 2056 dice lo que debe contener el reglamento. Y si dice que el reglamento debe contener las mayorías, me voy a guiar por las mayorías del reglamento. No. Esto, en principio, volvemos acá al 1882 y al 1884, es decir, derechos reales, orden público interno, legisla el Congreso de la Nación. Y ha dicho, mayorías son las que establece este código, y para eso las pone allí, y las que no serán las complementarias del reglamento, pero no le deja mucho ámbito al reglamento, porque establece la mayoría absoluta en el 2060, la absoluta doble cómputo o la diferida simple para cualquier tipo de resolución, con lo cual las mayorías del código cubren todo el aspecto que tienen que tener los reglamentos y ya no lo pueden contradecir los reglamentos. Entonces, si el Código Civil y Comercial sostiene que en el 2044 se necesita unanimidad para desafectar el sistema de propiedad horizontal y pasarlo a un condominio, o desafectarlo y que alguien lo compre en una propiedad total. 2044, desafectación. 2051, mayoría numérica para innovaciones de partes comunes con informe de técnico previo o anexado. 2052, unanimidad para innovaciones de partes comunes en beneficio de una sola o de algunas unidades. 2055, destrucción, refacción, reparación total o demolición y venta de escombros. Mayoría porcentual. 2057, modificación del reglamento de propiedad en las cláusulas, en todo tipo de cláusulas de dinámica, no en las sustanciales esenciales, es decir, no destino las unidades y no porcentual de las unidades. Esto requiere unanimidad. No lo dice ningún artículo, pero se sabe que para disponer de la cosa propia se precisa el consentimiento de todos. Muy bien. 2061, para suprimir suprimir definitivamente o interrumpir o suspender servicios centrales, mayoría que además asume la intencionalidad expresa de cada uno de quienes gozan de ese servicio, o lo disfrutan o lo usan. Esto no quiere decir unánime, porque hay veces que el servicio que se quiere desafectar no lo tienen todos, entonces no se precisa el consentimiento de todos. Por ejemplo, la caldera, los locales comerciales a veces no tienen instalación de gas, y la caldera beneficia a las unidades del edificio, entonces no se necesita la unanimidad con los locales, sino simplemente la unanimidad de quienes sí usan ese servicio. Muy bien, si acá están establecidas todas las mayorías que, que, el, que el código entiende estructuralmente en su contexto de composición jurídica para este sistema,
que así funciona, bueno, entonces al reglamento, ¿qué le dice el 2056 cuando dice que el reglamento deberá contener las mayorías? Replicar las mayorías que dice la ley. Eso es lo que le tiene que informar a cada propietario el reglamento cuando se compone y se transcribe literalmente y se entrega con la escritura, por supuesto. Bueno, esto es lo que sucede hoy día. Todos los reglamentos, o prácticamente todos los reglamentos, a partir del 2015 lo que hacen es replicar las mayorías. Y en el 2060 la mayoría absoluta doble cómputo para una decisión instantánea o la mayoría simple de presentes con emplazamiento de los ausentes y recuento, ratificación o rectificación de la decisión provisoria a los 15 días máximo desde la última notificación. Bien, entonces, si las mayorías están acá, las mayorías del reglamento dejan de actuar o de funcionar. Eh, y por otro lado, si no, se generaría también una incompatibilidad normativa, porque si el reglamento estableciera una mayoría para la modificación del reglamento y no se compadece con el 2057, estaríamos mal. Y si el reglamento establece por ejemplo, facultades especiales para el Consejo, como el código le indica que debe decir, y supera las del 2064, que fija las facultades del Consejo, también estaríamos mal, porque estaría contradiciendo. Bueno, entonces, si el reglamento pone una mayoría que es superior a las del 2060, cuando no son ninguna de estas específicas o especiales, también estaría contravirtiendo al Código Civil. Bueno, esto es debatible, por supuesto, hay quienes buscan el amparo del reglamento porque es conveniente esa mayoría. La típica es la de la remoción del administrador con 66 o 75%, que antiguamente, antes del 2015, lógico, mucho, se colocaba en los reglamentos para evitar que el administrador fuera fácilmente revocado su mandato. Bueno, hoy día funciona el 2060, mayoría simple de presentes, toman una decisión provisoria y luego se ratifica. Este es un entendimiento de la materia. No, además, bueno, luego hay una ley local acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 941, que en esto establece el tiempo de duración del cargo del administrador. Un año, dice. Un año no dice que tenga que ser exactamente un año, puede ser menos. Lo que no puede ser es más, aparentemente. Esa es la intencionalidad. Acá dice un año, como si no pudiera ser menos ni pudiera ser más. Bueno, en principio, que más no puede hacer es más lógico porque allí fija un término y que menos puede hacer con consentimiento del mandatario. Si se aviene a eso, no habría ningún tipo de inconveniente. Si está designado por 6 meses y lo acepta y principia la ejecución de sus tareas, habría un consentimiento tácito a eso o expreso, mejor dicho, porque bueno, con los actos. Eh, bien, entonces, si el reglamento establece que el administrador dura 2 años, también estaría controvirtiendo una ley. Y lo hay reglamentos que establecen 2, 3 años. Bueno, entonces tenemos que ver ahí la pirámide legal, lo que se denomina pirámide o escalera o escalones, peldaños de legalidad, cuál está la jerarquía de las leyes, primero no. Muy bien. Eso en cuanto a que mencionaba en la página 5. En la página 6 dice que se puede modificar el reglamento con 2/3 partes, dice el manual de buenas prácticas. Bueno, acá volvemos a esto, se puede modificar con 2/3 partes, pero nunca el destino en el porcentual, porque esto se necesita unanimidad, por principio general de la disposición sobre bienes propios. Porque uno cuando consiente que se haya modificado el destino o la porcentualidad, está materializando o está profundizando en lo sustancial de por qué vengo a esta propiedad. Vengo porque comparto un porcentual de dominio sobre el todo y me lo modifica. O vengo porque el destino que le voy a dar a esa unidad y el que los otros le van a dar a todas las partes comunes o privativas, bueno, también es el principal sustento de la libre disposición de los bienes. ¿Por qué? Porque están restringidos, específicamente están restringidos en la propiedad horizontal lo que podemos o no podemos hacer con nuestros inmuebles. Esa es la idea de la copropiedad. Están restringidos. Y esas restricciones sí que aparecen en el reglamento, porque ahí el código deja
o delega para que el reglamento establezca ese tipo de restricciones en cuanto a el uso de sectores comunes o el uso o el goce de sectores comunes, si es que algunos se pueden alquilar hacia otros, se puede beneficiar de alguna manera, ¿eh? Y el de las partes privativas también. Es importante porque hacia la convivencia, que es una de las dos funcionalidades principales por la cual se crea todo el sistema, regular el uso y la convivencia de todo el conglomerado y conservarlo. Para esto se hace todo el resto, que es recaudar y gastar. Muy bien. En la página 7 dice que las partes comunes son del consorcio. Perdón, en la página 7 dice que define el artículo 2041 y habla de las partes comunes. Bueno, también dice que las partes comunes son del consorcio. Eso es un error básico, porque el consorcio no es dueño de las partes comunes. El consorcio, como ustedes ven, es un fantasma jurídico cuyo patrimonio no tiene las partes comunes, porque el inmueble es de los copropietarios, en todo su contexto, todo, absolutamente todo. O sea que esta persona, o usted que está escuchando, mirando este video, no es propietario del planta baja C o del séptimo D de este edificio. Usted es dueño del edificio, de todo el edificio, porcentualmente de todo el edificio. Y además tiene específicamente un inmueble allí donde tiene su uso y goce específico de este lugar y de este sector, y compartido de todo el resto de acuerdo a las restricciones o los parámetros indicados por el reglamento. Bueno, del consorcio no es esto, entonces ahí hay un error en la conceptualización del sistema. Del consorcio, ¿qué es el patrimonio? Esto, las expensas, la recaudación de expensas, cuando pasan por la mano del consorcio y luego se derivan inmediatamente a los proveedores o a los suministros o al gasto que se haga para la conservación o para la regulación del uso. Bien, establece sobre las partes comunes, menciona el 2041, el artículo 2041 que describe las partes comunes, pero no dice nada sobre la definición de las cañerías en toda su extensión. Y esto es lo que trae generalmente la mayor cantidad de problemas, ¿no? Las cañerías en toda su extensión, debemos saber si implica que las cañerías en toda su extensión son incrustadas, por supuesto, embutidas dentro de la parte específica de la pared que contiene a cada unidad de los muros, que contiene losas que contienen a cada unidad, y su salida hacia adentro de la unidad interior, su exposición interior, con una cupla, con un enrosque, con una válvula, con la conexión, con un conector, y a partir de allí sigue siendo cañería en toda su extensión hasta su comunicación con los aparatos o no, o si este tramo de aparecer en el interior de cada unidad hasta la conexión con los artefactos, esto es privativo. Bueno, ahí no está definido y aparecería quizá el 2043 como norma complementaria para interpretar esto, que establece que todo lo que está dentro de la unidad es privativo. Bueno, entonces rompe la línea de la cañería en toda su extensión. Bien podría haberse colocado aquí cañerías, incluso las embutidas hasta su exposición interna. Bueno, no es así en toda su extensión. A veces hay casos que están en el límite de la interpretación. Por ejemplo, un ejemplo es eh, con los sistemas de conexión a inodoros con válvula Diógenes, que la cañería viene siendo un complemento perfecto, único y preciso del conjunto de la cañería que ingresa, sale de la pared hacia adentro o ingresa al departamento desde la pared y llega en un mismo conjunto irreductible hasta la palanca de accionamiento en el aparato. Eso parecería ser concretamente la cañería en toda su extensión, porque si no tendremos que hacer un corte antinatural y antimaterial en la pared y decir de acá para adelante es privativo, de que sale expuesto de la pared es privativo, cuando es la misma pieza, indefectiblemente la misma pieza, no tiene un conector, no tiene un flexible, nada. Bueno, otro caso se da con el famoso inconveniente del cuadro de ducha, que es el mismo componente que forma
dentro del muro y fuera del muro, hasta las manivelas de accionamiento, las manijas de las bañeras. ¿eh? Entonces, si la mayor composición está embutida y el otro es un accesorio que sale de la pared, no podemos hacer un corte antimaterial y decir que una parte es privativa y la otra es común. Bueno, por principio general, quizá ahí funciona el 2040, que dice todo lo que genere duda es común, que es el principio de la copropiedad, en definitiva. Muy bien, eso en la página 7. Bien, acá también la página del 7 dice que las partes comunes deben ser usadas con los destinos dados y si no fuera así facultan a cualquier propietario a instar al uso correcto o a la corrección de ese destino. Bueno, que las partes comunes no sean destinadas al uso correcto, es decir, al destino dado, no es una facultad de cada copropietario que la pueda hacer corregir. Realmente no, porque si tengo una escalera y está siendo utilizada para depósito de materiales de quien la ocupó, o alguien de un piso arriba, o alguien en el sótano, o el encargado con sus bártulos, o lo que normalmente suele suceder, alguien coloca bicicletas o lo que fuere, cada copropietario puede hacerlo, corregir únicamente si le afecta, es decir, si genera un perjuicio al uso de su inmueble, porque si no genera perjuicio no hay daño posible de revertir. Entonces es una decisión asamblearia del conjunto llamado en el acto asambleario para que revierta o haga revertir. Entonces la acción no es de cada copropietario, sino que es del consorcio. Entonces el consorcio ahí sí regula el uso, porque él es el que tiene la facultad de hacer regular el uso de las partes comunes. La legitimación activa es del consorcio en cumplimiento del reglamento y de la ley. Entonces, no es que cada copropietario pueda hacer corregir el uso de las partes comunes. Sí, sí, cuando le afecta el acceso, el egreso, el tránsito, lo que fuere, a su unidad o le afecta a su unidad. Por ejemplo, el uso de una terraza que filtra y a su unidad le humedece. El departamento le salpica, o el uso de los enclaves para los aires acondicionados y cae todo el agua a su patio. Bueno, ahí sí se corrige y tiene acción y legitimación porque le está afectando su inmueble. Y ahí nace el derecho de propiedad con todas sus fuerzas, renace el derecho de propiedad con todas sus fuerzas para exigir la libre disposición de su propiedad. Bien. Porque lo demás es compartido y ya dijimos se lo delega al consorcio. Muy bien. En la página 8 menciona que las expensas deben ser abonadas por propietarios, poseedores e inquilinos. No, esto es incorrecto. El inquilino, que es a quien se le cede la unidad, cualquier unidad, y acá puede ser inquilino, comodatario o cualquier otro ocupante, huésped, hospedado, ocupante, usurpador o lo que fuera que tiene la tenencia de la unidad, sin tener la posesión o sin sentirse poseedor, este no está obligado al pago de las expensas, no está obligado. Lo obligado, recordemos que siempre la unidad funcional, lo obligado al pago, a devengar expensas, es la unidad funcional. Luego buscamos quién es el propietario de esa unidad funcional, porque es el responsable de la propiedad, por supuesto, es que es el dueño del inmueble, es el que genera esta carga real, podríamos llamarle, que sigue a la cosa, es decir, que sigue a la unidad funcional. Muy bien. El poseedor también, pero por una cuestión procesal, porque en una subasta se necesita también que nadie oponga una legitimación de alguna manera para convertirse en titular. Entonces, procesalmente se cita o extiende el procedimiento ejecutivo al poseedor, de cualquier característica, porque cualquiera se puede sentir dueño. De cualquier característica, por supuesto, hablamos de poseedores ilegítimos, pero puede ser de mala o de buena fe, puede ser de mala fe viciosa o no, o simple. Muy bien, el tenedor no es responsable de las expensas, a este no se lo puede ejecutar, eso es incorrecto en el manual de buenas prácticas. Muy bien, luego dice que el consorcista puede controlar la aplicación y la imputación de estas expensas, de las expensas que abona.
el consorcista puede controlar. No, el consorcista no puede controlar esto tampoco. El consorcista lo que puede hacer es informarse si tiene el acceso a la información. Puede tener el acceso permanente a la información y esto es una de las características propias de la comunidad consorcial cuando le pide al consorcio a través del órgano ejecutivo, que es el órgano informativo, el administrador, que le informe eh, cómo van en la aplicación de estas cuentas o el destino de estas cuentas. Esto lo hace naturalmente con la planilla de liquidación de expensas, pero supongamos que la hace mal o poco clara o poco extensa, digamos, sin ser integral o sin ser actualizada. Bueno, lo que puede hacer es tener el acceso, tanto como un derecho para la exhibición de los libros del consorcio, porque es parte y miembro, acá se mezcla un poco con las facultades societarias, incluso aplica las diligencias preliminares, de revisión o acceso a los libros de copropiedad, incluso también el 781 del Código Procesal de exhibición de libros para los socios. Bueno, es una similitud a esto que por analogía se puede aplicar y el acceso corre en esta línea de vinculación directa de la copropiedad. Y además, porque como este es un prestador de servicios, genera el consumo, prestador de consumo, consumidor por ley 941, acceso a la información, artículo 9, inciso F, y del decreto también. Entonces, tiene el acceso a la información permanente. Lo que no puede hacer es controlar. ¿Quién lo controla? El consorcio controla a través de la asamblea cuando el administrador rinde cuentas. Ese es el único momento en el que el consorcio puede controlar a qué se aplicaron las expensas y cuál fue la imputación. Cuando verifica a través de asambleas donde concurren todos los interesados asambleístas copropietarios a la rendición de cuentas del administrador. Incluso las liquidaciones expresas no son impugnables porque es meramente informativo. No obligan al administrador, no desobligan a los propietarios y no vincula a nada con nadie, al consorcio con tercero, no. Son informativas las liquidaciones, no se impugnan, no se revierten. Lo que sí sucede es que estas liquidaciones suelen conformar el paquete que se lleva a la rendición y la rendición ahí sí compromete al administrador y compromete o nos da una pauta del consorcio de compromiso con terceros y de liberación de cargas o imputación de cargas a los copropietarios. Entonces, no controla, pero sí se puede informar. Muy bien. Estábamos en la página 8 del Manual de Buenas Prácticas y dice que el monto de las expensas sale de una asamblea ordinaria y se divide por 12 meses. Bueno, esto es anacrónico y además de incorrecto. Las expensas no salen de una expensa ordinaria, las expensas es lo necesario, las expensas ordinarias, lo necesario que debe recaudar el administrador para generar esta doble tarea del consorcio, conservar las partes comunes y regular el uso y las conductas. Lo necesario para eso son las expensas ordinarias, lo innecesario son las expensas extraordinarias. Lo innecesario, ¿por qué? Porque no es totalmente exigible para esta doble imputación o esta doble tarea, esta doble encomienda, sí, pero sí sirve para incrementar el valor o el decorado, el ornamento o la funcionalidad de las partes comunes. Entonces sirve y modifica eh, refaccionamos el hall de entrada, cambiamos la cabina del ascensor, cambiamos la bomba por una más moderna. Bueno, innovamos y estas son las extraordinarias. Pero no se definen ni se dividen por 12. Eso es totalmente anacrónico cuando los reglamentos establecían que se podía hacer un presupuesto anual y dividir por 12 porque había una economía estable. Eso no funciona así. Las expensas en realidad surgen de la administración y es lo que el administrador pide mensualmente casi siempre mensual, a veces bimestral, mensualmente para poder cumplir con esta doble tarea. Pide. Y las puede aumentar, por supuesto, porque es lo necesario. Y si hoy se necesita más, el administrador nos dirá que hoy se necesita más. Salvo que una asamblea le diga, no, hasta este tope. Entonces usted no las puede aumentar sin llamarnos a nosotros si supera tal tope. Bueno, pero no salen de una asamblea ordinaria anual, pueden salir de una extraordinaria, puede ser a libre
interpretación del administrador de lo que precisa para cumplir con esto. Bueno, en la página 9 se refiere a las asambleas, el manual de buenas prácticas. Dice que las asambleas ordinarias se hacen una vez al año y son obligatorias. Bueno, esto también es incorrecto. Las asambleas ordinarias no se celebran una vez por año, eso va a depender del reglamento. Hay reglamentos que establecen la celebración trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Todo esto se ve en cada uno de los reglamentos y con la interiorización de muchos ejemplos, ¿no? Bien, entonces no es que sean siempre anuales. Y luego que sean obligatorias tampoco es real, no son obligatorias para los copropietarios, concurre quien quiere. Lo que sí es obligatorio es la convocatoria a esa asamblea. ¿Y obligatorio para quién? ¿Para el consorcio? No, no es obligatorio para el consorcio porque el consorcio se mueve a impulso de los propietarios, entonces si los propietarios dejan estar años sin asamblea ordinaria, no va a venir ninguna regencia universal a decirles que están mal y van a ser castigados de alguna manera, ni tampoco un poder administrativo del Poder Ejecutivo, por ejemplo IGJ, porque no está regulado esto, no está incorporado al IGJ, aunque sí debería estarlo, y ahí sí la IGJ debería poder hacer obligar, incluso ser vedor, interventor o partícipe o regulador, verificador y fiscalizador de lo que acontece en los edificios, pero no lo es, todavía no se ha tomado esa tarea, ¿eh? Ni un poder ejecutivo ni un poder judicial por sí solo o oficiariamente va a venir a decir que celebren la asamblea. No, a lo sumo, cuando algunos de estos piden y no es escuchado y junta gente y no son escuchados ni por el administrador ni por el consejo, ni logran autoconvocarse, bueno, van a un juez y el juez los convoca y los ayuda a convocarse. Pero no son obligatorias, pueden vivir sin asambleas y tampoco son anuales. Muy bien. Dice que las asambleas, el manual de buenas prácticas, en la página 9 dice que las asambleas extraordinarias se convocan por un número de copropietarios, pueden ser convocadas por un número de propietarios que indica el reglamento. Bueno, esto también es incorrecto porque vulnera al artículo 2058, inciso B, que establece que un 5% por porcentual del total de los copropietarios, es decir, alguien que ya tiene el 5%, o dos personas que juntan el 5%, o 10 personas, o 20 que juntan el 5%, están en condiciones de exigirle al administrador que convoque a una asamblea, tanto a la ordinaria como a la extraordinaria. A la ordinaria porque se le pasó y no la convocó, como a la extraordinaria porque quieren celebrar cuestiones que a ellos les atañen o les interesan. Entonces, no es por lo que diga el reglamento, la ley ya establece cuál es el porcentual necesario para ser convocada por copropietarios. Para ser pedida, no convocada. Pedida, 5% para ser pedida, 2/3 para ser convocada por propietarios. Muy bien. Luego dice que el Consejo, que algunos reglamentos autorizan al Consejo a convocar. Esto también es incorrecto porque el artículo 2064, inciso A, ya dice, a través de la ley, que es norma superior, dice que el Consejo puede convocar directamente, no es que lo tenga que establecer el reglamento. El reglamento puede haber obviado esa facultad del Consejo y la tiene la ley, que es norma superior. Dice el Consejo convoca. Cuando no lo hace el administrador, cuando quiere celebrar temas atinentes o temario a su función. Muy bien. Luego, en la misma página 9, menciona el quórum para sesionar. Bueno, esto ha quedado totalmente desafectado porque, como dijimos, las mayorías indicadas por el 2060 no establecen ningún tipo de quórum. Y funciona residualmente, quiere decir, si no tenemos ninguna de las mayorías especiales que están contempladas en todos estos artículos del código, vamos al 2060, acá se define por mayoría doble cómputo la decisión instantánea, pero si no se toma una decisión igual y queda provisoria hasta la confirmación, y esta decisión la pueden tomar dos copropietarios en conjunto, consonantes, digamos, tomando la misma resolución, o tres, 2 contra 1, y ya tendremos una primera mayoría. Lo que no puede haber es una asamblea de uno solo porque no hay colectividad, entonces no hay acto colectivo. Bueno, entonces no hay quórum. Muy bien. La página 10 del Manual de Buenas Prácticas dice que no se le puede negar a un copropietario el voto y la participación. Bueno, esto también es rebatible porque se le puede negar a un propietario la participación y el voto en asamblea. ¿Cómo y cuándo? Bueno, ahí sí nos tenemos que regir por el reglamento porque muchas veces las asambleas son sectoriales o son de subconjuntos o son de subconsorcios. Entonces se le puede negar a un copropietario de otro lugar
la participación o el voto. E incluso algunos reglamentos establecen que el moroso en deuda no participa ni vota. Bueno, ahí también hay otra negación y es válida porque el código no dice nada sobre eso. Entonces, deja que legisle la norma complementaria. Muy bien. Y además, sucede otra cuestión, y esto ya es más discutible, pero es una postura que desde acá se sostiene, o por lo menos particular, se sostiene, es que luego del primer punto del orden del día, que es la constitución válida de asamblea, o legalidad de la asamblea constituida, o inicio de asamblea, como le quieran llamar, es el momento en que los copropietarios se presentan, dan su manifiestan su presencia, expresan su conformidad con el acto, verifican sus identidades, sus legitimaciones para ser asambleístas, discuten, discurren, niegan, impugnan y resuelven sobre quiénes y no quiénes pueden participar, quiénes pueden y quiénes no pueden participar, y se termina el punto 1 del orden del día y se pasa a lo siguiente. Luego de haber pasado al segundo punto ya no se regresa para atrás. Entonces, si un copropietario llega tarde a la asamblea y el punto 1 está finiquitado, pues no puede participar porque pasó la etapa de constitución, si no habría que verificar si ese sí está legitimado para participar y volveríamos al punto 1 que ya quedó acabado. Y así con cada uno que llegue, un poco más tarde, otro poco más tarde, otro poco más tarde. ¿No? Entonces, desde este punto de vista, las asambleas son rigurosas en este sentido y así lo tienen que ser, este es el sentido de la ley. Se termina el punto 1 y ya no participa nadie. ¿Que pueden oír? Por supuesto, son copropietarios, que pueden transitar por partes comunes donde está la asamblea celebrando, por supuesto que sí, pero lo que no pueden es participar ni votar. Muy bien. Luego la misma página 10 dice que la autoconvocatoria es por 2/3. Bueno, eso es correcto, ya lo dijimos acá, la autoconvocatoria es por 2/3. Lo que no dice, no especifica el manual de buenas prácticas, que bueno hubiese sido que lo dijera, es lo que acabamos de apuntar por acá, que si bien se necesita 2/3 del total de los copropietarios, es decir, si son 100 unidades se precisarán 67 firmas, de copropietarios, no hace falta que vengan los 67 al acto asambleario. Estos son los que impulsan el acto, es decir, los que convocan a los demás para dentro de 10 días, 15 días, 5 días, firman esa planilla y la difunden. Pero a la asamblea basta con que vengan dos. Con dos se resuelve cualquier asamblea, ya lo vimos, artículo 2060. Con dos en consonancia, con tres mínimo, con un debate ahí de opiniones contrapuestas. Muy bien. En la página 11, en la página 10, bueno, acá sí hay un error bastante profundo, que es que en la misma página 10, hablando de asambleas, dice que las ordinarias, en las ordinarias se designa al administrador una vez por año, calendario. Bueno, eso es todo incorrecto, todo. Que el administrador sea una vez por año, ya dijimos, la ley 941, artículo 13, establece que es hasta un año, o un año, dice, pero nada impide que sea menos, 6 meses, 8 meses, 4 meses, 3 meses. Eso se conviene con el administrador. Da principio de ejecución, la asamblea estableció eso, caduca automáticamente, pasa el consorcio administrado por 2064, inciso D, llamará nueva asamblea. Muy bien. Entonces puede ser menos de un año, o sea que esa parte es incorrecta. Perdón, luego que sean ordinarias, no. Las ordinarias son para las rendiciones de cuenta del ejercicio financiero, no son para el nombramiento de los administradores. Si la ordinaria, el reglamento establece que la ordinaria se hace el 31 de diciembre de cada año porque allí cierra el ejercicio, o el código dice que hasta 60 días después, bueno, tendremos o esta fecha para la ordinaria, pero si el administrador fue nombrado en noviembre de ese mismo año, el administrador deberá esperar a noviembre del próximo año para celebrar la asamblea que lo renueve o que lo desafecte del cargo. No tiene por qué ser en la ordinaria, no tienen por qué coincidir, además casi nunca coincide justo la ordinaria con el nombramiento del administrador. Así que no es en ordinaria, no es por año calendario, sino que la designación del administrador es por año aniversario, no calendario, aniversario, no es al final del calendario, sino aniversario de cuando cumple un año. Y no tiene por qué coincidir con las ordinarias y casi nunca coincide con las ordinarias. Y además puede ser en extraordinaria y es lógico que sea en extraordinaria. Bien, luego dice que las asambleas se redactan en actas, pero falta indicar acá la importancia, este es el órgano asambleario y es cierto que todo lo que queda del acto son las actas, bueno, pero falta acá revelar la importancia, la trascendencia que cobran los refrendantes del acta, porque en los dos
refrendantes o refrendatarios, cuando ya toman la designación y se comprometen a eso, pasan a ser refrendatarios. Bueno, la designación de los dos refrendatarios lo que hace es delegar la capacidad o la facultad o el derecho que le asiste a cada asambleísta de revisar el acta. Se la delegan a dos personas, es decir, ya no pueden revisar el acta todos los presentes. Los presentes firmaron su presencia y ya contemplaron allí la delegación a los dos refrendantes, que lo que se vuelque en el acta es la voluntad de la asamblea y los acontecimientos y los sucesos de la asamblea. Ya delegaron esa facultad, no pueden ir luego a revisarla. Esa es la importancia de los dos refrendantes, que se convierten en una suerte de fe privada o fe pública del acto, porque es de todos, son los fedatarios. Muy bien, eso no lo dice el manual de buena práctica, y hubiese sido interesante que lo dijera. Bueno, en la página 11 se refiere al consejo. Dice que se recomienda que sean 3 los miembros del consejo. Esto no tiene ningún asidero porque el consejo puede ser uno y seguir aconsejando. Los consejeros aconsejan a los asambleístas, no aconsejan a los administradores. No hay nada que aconsejarles porque estos saben la ejecución de sus mandatos que vienen de la ley, del reglamento, de las actas de asamblea. No hay otra vuelta. Entonces no tienen nada que aconsejarles. Lo que sí pueden hacer es aconsejar a los asambleístas y fiscalizar al administrador. Esa es la tarea del consejo, sí fiscalizar. Muy bien. Se recomiendan que sean 3, ¿para qué? Si no hay ningún tipo de determinación que puedan hacer los consejeros, salvo que digamos que son 2 y uno quiere llamar a asamblea y el otro no quiere llamar a asamblea. Bueno, no se da la posibilidad de llamar a asamblea porque no hay un conjunto unánime de esa suerte de órgano colegiado que tiene que actuar en conjunto. Pero la recomendación esa no tiene mucho asidero. Y que no tienen responsabilidad, eso está muy bien, es correcto, salvo delito, dice. Bueno, no, también hay algún tipo de responsabilidad que no es un delito penal. Por ejemplo, cuando un consejero no firma el certificado de deuda de expensas porque tiene un interés en no firmarlo y empieza a generar la pérdida por prescripción de las expensas que se quieren ejecutar, bueno, ahí tiene un perjuicio, genera un perjuicio patrimonial civil y no es ningún delito porque no se está beneficiando él de ninguna manera. Luego tampoco, si no quiere firmar la cuenta consorcial junto con el administrador, puede generar deudas al consorcio, pero no es una responsabilidad delictual tampoco. Bueno. Con respecto al administrador, volvemos a esto que dice que dura un año. Bueno, el administrador dura un año, salvo que acá tengamos que interpretar cuál normativa es superior, ¿no? Porque tenemos que el 2056, volvemos a esta controversia del reglamento, porque el código le dice en el 2056 lo que el reglamento debe contener, y en el inciso S del 2056 dice que el reglamento puede establecer la duración del administrador, pero si el reglamento establece 2 años y tenemos una ley de orden local especial en la materia que se refiere a este sujeto o a la prestación de este sujeto y dice que es un año, bueno, quizá entonces tengamos que ubicar la jerarquía de leyes y decir, no, este está controvirtiendo la ley. Hay quienes dicen, no, bueno, me voy a guiar por el reglamento. Volvemos a esto que se presentaba con las mayorías. Si controvierte el reglamento una ley superior o especial en la materia o imperativa, porque acá es de orden público. Muy bien. Dice dura un año. Bueno, habrá que ver y cómo se aplica eso con respecto a si el reglamento dice que dura más de un año. Bueno, si no tenemos una ley local que establece, entonces se rompe esta idea. Y este manual para consorcistas se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y está vigente la ley 941, pero la ley 941 es reformada. Cuidado con esto porque puede ser reformado esto también. Ya fue reformado, de hecho, el artículo 13 en alguna oportunidad. Muy bien. Luego dice que el administrador atiende a la conservación, eso es correcto, y a la seguridad común. Bueno, la conservación y la seguridad es el uso, las conductas, el régimen de convivencia y la conservación. Eso es correcto, pero no dice que salvo, atiende, salvo, si no cuenta con los elementos para atender. Entonces, si no cuenta con la recaudación, no porque no haya salido a recaudar, sino porque una asamblea le niega a recaudar lo necesario y pone un tope ínfimo con el cual no alcanza para esto, para la conservación o el uso, entonces no puede hacerlo.
Cierto es que la ley 941 lo pretende sancionar por eso, artículo 9, inciso B de la 941, pero cierto es también que funciona el decreto reglamentario de esa ley 941, 511 del 2010, en el artículo 9, precisamente inciso B, en donde establece que el administrador, ahí puse D, B, que el administrador puede deslindar su responsabilidad anotando en la asamblea en la cual convocó para conservar que la asamblea le ordenó no recaudar lo suficiente, entonces no cuenta con los elementos y las herramientas. Esto es lo único que salva a los administradores de ser infraccionados luego por defensa del consumidor. Entonces, es un poco incorrecto eso que siempre atiende a la conservación y a la seguridad. En la página 12 dice que el administrador verifica la autenticidad de los poderes, verifica la autenticidad de los poderes. Eso es totalmente incorrecto, ya lo hemos dicho varias veces, este es un órgano independiente de este órgano, este es un órgano y este es otro, este es el legislativo, deliberativo y de gobierno, este es el ejecutivo y este administrativo del consorcio. Entonces, este no participa en este órgano, aun cuando el reglamento le establezca alguna función como la presidencia, o la Secretaría de Actas, todo eso se puede revertir porque la Asamblea tiene independencia jurídica para hacer lo que le plazca a la Asamblea, lo que le crea más conveniente. Entonces, este órgano no debe inferir acá, menos controlar quiénes son los asambleístas. Eso es una tarea de ellos. Lo que sí es correcto es que en el artículo 9, inciso D o C, bueno, creo que es D, de la 941, establece que el administrador debe llevar el libro de firmas a la Asamblea para que ellos, los copropietarios, se controlen la firma de los poderes. Ellos, los facultados a hacer todo lo que hay que hacer en la asamblea, son los propietarios, no el administrador. El administrador, a un lado, escucha y presenta las herramientas que la asamblea necesita. Incluso las puede dejar irse y luego ir a recabar al otro día las mandas asamblearias. Así debería funcionar. Es lo que la ley indica por lo menos. ¿eh? Luego dice que debe denunciar las obras antirreglamentarias. Bueno, eso no está en la ley imperativa, está en la ley inferior, pero esta ley atiende a este órgano dentro de esta configuración, no atiende al consorcio. Esta ley no implica nada, ni impera tampoco sobre el consorcio. La única ley que impera sobre el consorcio es el Código Civil, no esta ley. Esta ley es solo un órgano. Está bien que imponiéndole a este órgano obliga casi a este, pero esto no es así. Nadie le puede exigir al consorcio lo que no le exige el Código Civil. Entonces, cuando dice que el administrador debe denunciar las obras antirreglamentarias de los copropietarios, en realidad está generando una controversia en el mandato civil, porque va en contra de los intereses de su mandante, que es el consorcio, que está constituido por los intereses de los miembros del consorcio. Eso no está en el Código Civil, por lo tanto, no sería una obligación. Luego, más allá que es infraccionado por esa obligación, pero no civilmente, sino administrativamente. Bueno, luego dice que debe abrir una cuenta bancaria a nombre consorcial para depositar los fondos. Esto también es debatible porque obliga en definitiva al consorcio y el consorcio no está obligado por ninguna ley. El Código Civil no le dice al consorcio que abra una cuenta consorcial, ni al reglamento los dice tampoco. Los reglamentos no lo dicen, que abra una cuenta consorcial, no sé los nuevos, algunos quizá se inmiscuye en eso, pero típicamente no lo establecen, por lo tanto no puede hacer lo que la asamblea no le ordena, o lo que el reglamento no le ordenó, o que la ley no le ordena. Esta es una ley que atiende a él solamente, no al consorcio. Luego, si no la abre, verá qué hace. Y además también es una normativa debatible en cuanto a su redacción, porque dice que debe depositar los fondos, no cobrar las expensas, no dice que debe cobrar las expensas. Entonces, las expensas se pueden cobrar directamente por fuera de la cuenta bancaria y depositar los fondos son los saldos, y si no queda ningún saldo no necesita depositar nada, por lo tanto no tiene por qué tener cuenta bancaria el consorcio. Está bien que hace hoy día la facilidad de recaudación y de prueba, pero la ley esta no obliga al consorcio y es debatible en cuanto a su implementación. Muy bien. Luego dice que debe entregar la documentación y los activos cuando se desafecta, sin poder retener. Esto es falso. Esto también controvierte al Código Civil, artículo 2587 y siguientes, que es el poder de retención del acreedor.
el administrador con el consorcio tiene un vínculo de mandato, es un vínculo contractual. Y a través de ese vínculo contractual se generan honorarios por su función. Y si los honorarios él no ha podido rescatar o retraer o acaparar los honorarios que le pertenecen y es desafectado antes de poder hacerlo, puede, en ese caso, si todavía dispone de activos, sea una cuenta o sea una caja chica, donde sea, retenerlos porque es su derecho de acreedor. Hasta tanto se dirima esa cuestión, la retención, sea por acción del consorcio o por acción de él, es decir, rendición de cuentas o aprobación de cuentas, bueno, puede sí retener. Así que los activos pueden ser retenidos por el administrador. Eso es incorrecto en el manual de buenas prácticas. Luego, establece que ante incumplimientos del administrador, el consorcista afectado puede denunciar ante la Dirección de Defensa del Consumidor. Ante incumplimientos del administrador, pero no del consorcio. El que debe la reparación al consorcista, es decir, la conservación o el uso de su inmueble privado, que se lo impide de alguna manera, es el consorcio, no es el administrador. Si el consorcista denuncia al administrador en el fuero administrativo, Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, para que el administrador no cometa una infracción a esto, 9b de conservar partes comunes, lo que está haciendo es buscar una alternativa para que el administrador acá se avenga a conservar, pero en realidad la acción del copropietario no es con el administrador, es con el consorcio. Entonces ahí lo que acude es a la vía civil del Poder Judicial, juicio de daños y perjuicios contra el consorcio, reparación de partes comunes que afectan su derecho de dominio sobre el inmueble particular que está dentro del conjunto. Entonces, esto que puede denunciar no le resuelve el problema de raíz al consorcista. Si el administrador viene a la audiencia o en el descargo del procedimiento administrativo, no conviene nada con el copropietario, con el consorcista, bueno, con el copropietario, acá dice que también el consorcista porque lo puede denunciar un consorcista que no es poseedor ni legítimo ni ilegítimo, si no es propietario ni algún otro tipo de poseedor, es un tenedor, también lo puede denunciar porque la ley se lo permite, pero no puede accionar contra el consorcio. Bueno, en este ámbito, si no conviene con el copropietario, no le soluciona el caso, porque Defensa del Consumidor le pone una multa a él dineraria que va al Estado, ni siquiera va al consorcista o al copropietario para que remiende esto. No le soluciona el problema de raíz. Y la multa no se la soluciona y tampoco pasa más de eso. No hay una condena al consorcio a hacer eso. O sea que este mecanismo es incorrecto. El correcto es el Poder Judicial vía civil, porque acá sí el juez condena al consorcio a reparar, como corresponde. Bien. Luego dice que... luego estamos en la página 12, que ante incumplimientos el consorcista afectado, no solo el afectado, también cualquier consorcista que no esté afectado puede denunciar en realidad al administrador. Por ejemplo, el consorcista que ve una liquidación de expensas mal, en el cual no se pone toda la información, o la dirección de los proveedores, y no es afectado porque nada le pasó, bueno, puede igual denunciar al administrador. En la página 13 se refiere a los administradores gratuitos, es decir, a los voluntarios que son propietarios del edificio, y dice que tendrían que estar libres de deuda de morosidad alimentaria. Bueno, ahí la interpretación del artículo 5 de la ley que dice los impedimentos para administrar, pero esos impedimentos básicamente se han establecido para el administrador oneroso. Por lo menos, porque el administrador voluntario es un copropietario, lo que los demás supuestamente lo conocen y confían en esa persona en delegarle el uso del dinero ajeno, que es el de todos los copropietarios, ¿no? Y si fuera un deudor alimentario, en nada incide que no pueda ejercer la administración, porque en definitiva no cobra honorarios. Entonces, si no cobra honorarios, ¿qué se le va a retraer para cumplir su cuota alimentaria? Nada. Bueno, esto es un poco impreciso en la interpretación del artículo 5 de la ley. Luego dice que no puede ser sancionado por defensa del consumidor, pero sí recibir sanción civil. Dice que el administrador oneroso no puede ser sancionado por defensa del consumidor porque la única infracción del voluntario
no sé si dije oneroso recién, que el administrador voluntario, el que no cobra, no puede ser sancionado por defensa del consumidor, sino solo porque no está inscripto, nada más. Esa es la única infracción que comete, es no estar inscripto debidamente. Todo lo demás no es aplicable a él. Las demás infracciones del artículo 9, 10 y 11 de la 941 no son aplicables al administrador gratuito, solo que no esté inscripto, es decir, el artículo 2 o el artículo 3 que establece la obligatoriedad de estar inscripto. Bien, ahora, eh, defensa del consumidor lo puede sancionar solo por eso y no por lo demás, pero dice que sí puede recibir sanciones civiles. No, eso es incorrecto, no hay sanciones civiles del Poder Judicial. El Poder Judicial no sanciona, el Poder Judicial lo único que hace es recibir una demanda de rendición de cuentas o una demanda de aprobación de cuentas. Entonces, no hay sanción del Poder Judicial. Sanción civil no existe. Lo que existe es cumplimiento del contrato de mandato, rendición de cuentas con los saldos que deba o aprobación de cuentas con los saldos que acredite. No hay sanción civil. Eso es incorrecto en el manual de buenas prácticas. Muy bien. Luego en la página 13, bueno, estábamos en la página 13. En la página 14 se refiere a las innovaciones. Las innovaciones habla del 2051, que son las innovaciones dispuestas por el consorcio. Las expensas extraordinarias, que por acá las habíamos colocado, que era lo innecesario de conservación, pero que aumentaba el patrimonio, la funcionalidad, el decoro o la distinción del inmueble. Bueno, las expensas extraordinarias hacen a las innovaciones consorciales. Ahí aplica el artículo 2051 que establece la mayoría numérica con informe previo. Pero no habla el manual de buenas prácticas del 2052, que es la unanimidad para las innovaciones de partes comunes que benefician a una sola unidad. Y esto es muy importante porque suceden a cada rato y en todo contexto, continuamente. Veo acá un balcón que tiene un cerramiento de alambrado nada más para que las criaturas o las mascotas no se caigan a la calle, y eso es una innovación. Entonces requiere el 2052. Unanimidad no se hace, ya lo sé, ahí hay alguien que colocó un aire acondicionado también fuera del balcón y eso requeriría también 2052. No se hace, no se practica porque es innumerable la cantidad de casos que existen, pero la verdad es que la ley pide que así sea. Bueno, el manual de buenas prácticas no se refiere al 2052. Muy bien. Luego dice que el propietario puede hacer reparaciones urgentes. Puede hacer reparaciones urgentes ante ausencia del administrador. Bueno, esto es semi incorrecto porque, o parcialmente incorrecto porque no puede hacer, el copropietario no puede hacer nada en partes comunes, se lo delegó al consorcio, tiene que activar para que el consorcio lo haga. Una sola excepción existe en el 2054, que es la gestión útil, que es cuando previamente avisó a la administración, previamente avisó al consejo, y luego sí, en forma fehaciente por lo menos, y luego sí realizó la reparación guardando la prueba y el archivo de todo lo que se hizo para poder reclamarlo. Pero fíjense cómo será el impedimento de la ley a que alguien meta mano en las partes comunes que ni siquiera le da un crédito, por eso no le da un crédito que pueda compensar por expensas. Lo que le da es un procedimiento de gestión, es decir, esto fue una gestión que usted no tenía que hacer, pero la hizo igual. Bueno, ahora vaya a ver si una asamblea se lo aprueba o no, porque luego si no tendrá una acción civil pero para reclamar el reembolso de este dinero, pero no le da un crédito directo. Quiere decir que la idea de la ley es impedir siempre que el propietario haga esta reparación urgente. Y además, por supuesto que no es ante ausencia nada más del administrador, es ante indiferencia también. Es decir, si no es escuchado en un plazo prudente ni por el administrador ni por el consejo, si lo hubiera, recién ahí acude a hacer la reparación urgente. Bueno, el 2000, la página 14 habla de la convivencia y dice que por el artículo 2069 el copropietario puede activar la regulación del uso vía judicial, artículo 2069. Y acá decimos que no solo el copropietario, si bien la ley establece en 2069, esto requiere interpretación, porque no solo el copropietario tiene las facultades de pedir el uso y la regulación de la conducta de los demás sobre partes comunes, porque también la puede tener el tenedor por el artículo 1932, que son los derechos inherentes a la tenencia, es decir, impedir que otros provoquen inmisiones o emisiones de ellos e inmisiones que le impidan el uso de la unidad que tienen tenencia.
Entonces hay casos del 2069 que lindan con la raya de la permisión de los derechos inherentes a la tenencia y no es un copropietario. Lógicamente también podría el poseedor y no es un copropietario. Acá el manual ha dicho propietario, bueno, podría haber sido un poco más preciso. En la página 15 habla de los conflictos vecinales que se pueden resolver por vía de mediación comunitaria. Bueno, esto es un poco tenue o débil porque la vía comunitaria de la mediación comunitaria en las comunas, en cualquiera de las 15 comunas, no es vinculante y no es obligatorio. No es obligatoria la concurrencia y no es vinculante lo que allí se resuelva. Es decir, se pacta en un acta que el consorcio, a través del representante legal que fue acá, y el copropietario van a hacer la reparación, luego el administrador primero no va, no pasa nada. Y si va y no cumple, tampoco hay acción civil para ir con este acta como si fuera un acta de mediación privada de la ley 26.589, que es la del Ministerio de Justicia, prejudicial, y esta sí que conduce y abre las puertas. Esto no. Bueno, eso en la página 15. En la página 17 menciona que el consorcio debe tener quit, que todo consorcio debe tener quit. Bueno, no consensuamos con eso porque hay consorcios que no están obligados a tener quit. El quit, el consorcio lo debe tener cuando tiene empleados, es decir, cuando tiene empleados y hay que pagar cargas sociales, el depósito se hace en AFIP o ARCA, como se llame hoy día, no importa, en el organismo de recaudación federal. Y acá sí necesita un quit, es decir, una clave única de identificación tributaria, porque tributa, no tributa, tributa sí, contribuciones propias y retiene aporte del encargado. En realidad no tributa, contribuye con la previsión social, con la seguridad social, eh, y tributos no tiene el consorcio, en principio no tiene ningún tributo. La BL, que son los tributos impositivos territorial, que incluye el servicio de alumbrado, barrio, limpieza y saneamiento de sumideros, es particular de cada inmueble, de cada propiedad, corresponde a cada copropietario. El consorcio no tiene tributos en particular, salvo algunos tributos que se han puesto cuando se extendieron las redes subtes a los edificios linderos, porque había que hacer obras. Bueno, salvo algunos especiales, el consorcio no tributa. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, pero el consorcio sí contrata a terceros, y estos terceros muchas veces deben retener la coparticipación del impuesto a la ganancia de los terceros, debe retener y depositar por resolución de AFIP, creo que es 830 del año 2000, que luego se fue modificando posteriormente, bueno, entre otras, o retener cuando son empresas de vigilancia o empresas de limpieza, que debe retener cargas sociales para asegurar, sí, retener incluso IVA también de coparticipación de las empresas, sean inscriptas o no inscriptas, responsables o no. Bueno, pero más allá de eso no existe ningún tipo de tributación por lo cual el consorcio tenga que tener cuidado. Un consorcio que contrata responsables inscriptos que tienen su propia facturación, hace sus descuentos de IVA, no superan el monto mínimo imponible para la retención de ganancias y no tiene empleados, no tiene por qué tener quit, y tampoco tiene obligación, como ya vimos, de tener cuenta bancaria. Eso es discutible. Luego dice en la página 18 que el recibo es el modelo, el recibo que debe extender el consorcio a través del administrador por el pago de expensas a favor de cada copropietario, debe ser el del modelo de la ley 941, artículo 9, inciso L. Muy bien. Este es un recibo bien conformado, está muy bien, pero no es el único. No solo este modelo sirve. Un libre deuda del administrador es suficiente para decir que la unidad no debe. Un libre deuda extendido a puño y letra, confirma hológrafo al administrador, tiene el mismo efecto que esto. E incluso el recibo, que no es el modelo perfecto sino que establece que a la fecha el deudor nada debe, o establece el mes sin decir que queda un saldo pendiente, con lo cual se hace factible la presunción del Código Civil, que dice que las deudas posteriores implica tácitamente el reconocimiento del pago de las deudas anteriores y no se hace referencia a que hay saldo. Muy bien. Bueno, luego en la página, ahí estamos en la página 18 sobre el modelo, y en la página 19 dice que la liquidación de expensas
debe contener la diferencia entre la liquidación de expensas, la planilla debe contener la diferencia entre expensas ordinarias y extraordinarias. No, esto no lo establece ninguna ley, la verdad que no. Y es bastante incorrecto porque lleva a la confusión. Las expensas extraordinarias, diferenciarlas de las ordinarias sirve únicamente, son expensas igual, si están obligadas a la unidad funcional. Para lo único que sirve es para los contratos de alquiler que rigen entre poseedores y tenedores, o tenedores y subtenedores, o tenedores posteriores, es decir, subalquiler, lo que fuera, o subcomodato, lo que fuera, ¿eh? O cesión gratuita, ¿eh? O cesión por hospedaje, por lo que fuera. Bueno, entonces, eh, para lo único que sirve es para esto, pero para esto rige el contrato, nadie obliga, este contrato no obliga al sistema de propiedad horizontal, tampoco a este. Bueno, lo obliga la ley 941, pero no obliga al consorcio. Entonces, en la liquidación de expensas no tiene por qué existir la determinación extraordinaria o ordinaria y además muchas veces confunde porque pocas veces los administradores están en condiciones de establecer bien claramente cuáles son necesarias e innecesarias y ponen extraordinaria cualquiera y ligan al consorcio de una manera incorrecta, que solo atañe al vínculo particular entre quien dispone de la unidad y a quien se la cede. Es una cuestión particular de ello, ajena al consorcio. Bueno, eso en la página 19. Y luego teníamos algo que decir con los modelos, que los modelos, fija ahí el manual de buenas prácticas, un modelo de convocatoria asamblea, al cual le falta lo mismo que pide la ley 941, esto es bastante imprevisible que haya pasado, pero bueno, no ponen fecha, horario de terminación, de culminación, ni tampoco el acompañamiento del acta de la asamblea anterior, que son normativa prevalente de la propia ley en el modelo no está. Luego hace referencia a normas de convivencia que surgen de un caso en particular, o pueden surgir de un caso, y eso no son como comunes. Y luego, bueno, también en la redacción del acta asamblearia se hace una parodia sobre lo que debería contener en cuanto a las obligaciones del administrador, pero eso casi nunca puede ser consensuado porque este no está lógicamente en la designación porque simplemente presentó una carpeta y la persona no fue porque era postulante con otros, así que no está. Y como dijimos, la asamblea no la dirige ni la presencia, ni tiene por qué estar el administrador ahí diciendo lo que se tiene que escribir porque eso es propio de los copropietarios. Bueno, esto un poco para ayudar, creo, esta es la intención, debatir y consensuar y aportar y seguir, seguir confluyendo a esta idea de la copropiedad.